A ver, estimados estudiantes, en los minutos que me restan, voy a pasar al tercer aspecto sobre nuestra temática de los derechos humanos y es la cuestión de los fundamentos. Es decir, nos hacemos la pregunta de ¿por qué tenemos derechos? ¿En base a qué? ¿Sí? Bien, básicamente voy a concentrarme en la discusión entre justnaturalismo y justpositivismo. En primer lugar, quisiera empezar con qué se puede decir desde un punto de vista justnaturalista. O, discúlpenme, voy a iniciar más bien por la corriente opuesta, el justpositivismo. A ver, miren, en primer lugar, entendamos exactamente qué defiende el positivismo. La tesis negativa es la de que no existe el derecho natural. Es decir, un derecho, un sistema de normas que sea universal, inmutable, válido para todo tiempo y lugar. En lugar de eso, y ojo, aquí hay una negación total, es un rechazo de lo que defiende el justnaturalismo. Para el just positivista, la única fuente del derecho es el legislador. ¿Sí? Cuando hablamos de derecho, estamos hablando, según el just positivismo, estamos hablando de derecho positivo. ¿Sí? El derecho como entendido como el ordenamiento jurídico, el conjunto de las normas, es decir, obligaciones, prohibiciones y derechos, son fruto o producto del decreto de una autoridad. A ver, por favor, tomen en cuenta que aquí no necesito especificar que estoy hablando del derecho positivo, porque es el único que hay. Recordemos qué significa positivo. En español, positivo viene de la forma verbal positum en latín, que es del verbo pono, pones, ponere, posui, positum. Positum es lo que en latín se conoce con el nombre de supino y equivale a nuestro participio pasado. Positum significa puesto, puesto por la autoridad. Entonces, todo derecho, empezando por la Constitución, pasando por las leyes, reglamentos, resoluciones, etcétera, tienen como su origen un legislador. La voluntad de alguien, sea individual o colectiva. Bien, entonces aquí es como el, el resultado de un acuerdo. Si es que estamos hablando de los asambleístas, entonces es un cuerpo colegiado y si estuviéramos en una monarquía, entonces es la voluntad del monarca, o sea, del rey. Bien,
Ahora, o sea, no hay una ley si es que no hay alguien que produzca esa ley. Eso es el derecho positivo. Pero ese alguien tiene que tener un derecho que le permita producir esas leyes, ¿sí? Es decir, tiene que estar en una posición de autoridad y seguir un procedimiento, unas reglas que estén reconocidas para la producción de las leyes. Bien, bueno, en el caso de una monarquía absoluta, una autocracia, ahí la ley puede ser el capricho, el antojo del monarca, ¿sí? Entonces, esta voluntad es de la autoridad sería irrestricta, ilimitada, absoluta o tendiendo a ser absoluta. Bien, ahora quisiera nombrarles dos positivistas famosos para que ustedes el, capten mejor cuál es la dirección por la que va esta tendencia. Uno de ellos es Norberto Bobbio, y el otro es Zagrebelsky. A ver, el primero fue un filósofo del derecho que tuvo su trabajo en una universidad italiana eh, después de conseguir la aprobación de Mussolini, el, el general Mussolini, de tendencia fascista, lo cual quiere decir que... El fascista, profe, Mussolini. ¿Perdón? Perdón, no escuché muy bien la intervención de la estudiante. Sí, profe, solo iba cuando dije Mussolini, dije era lo mismo que iba a decir. A ver, estaba entrecortada su intervención, pero lo que decía es que Bobbio eh, mantuvo su puesto de profesor de filosofía del derecho mm, en tiempos de Mussolini, lo cual quiere decir que su filosofía del derecho tenía que estar de acuerdo con esa ideología fascista, como la de Hitler o en España la de el general Francisco Franco y otros muchos más. ¿Sí? Bien, ahora Bobbio dice que el derecho injusto es derecho. Bien, ¿por qué esto? Porque pensemos en una asamblea constituyente. Según el positivismo, la ley suprema es la Constitución. Por encima de la Constitución no hay ningún otro derecho, ¿sí? Como piensa el justnaturalista. Y no puede haber valores, como podría ser la justicia, la solidaridad, la igualdad, eh, que sirvan de restricciones para los asambleístas al momento de redactar la Constitución. Es decir, ellos están
en completa libertad de construir la Constitución desde cero, sin tener ninguna exigencia desde ninguna otra instancia. O sea, el derecho se construye por los legisladores, por supuesto, pero los asambleístas tienen que producir la Constitución siguiendo ciertas normas procedimentales, normas que no tienen que ver con el contenido, con la materia, con el qué, sino con el cómo. Piensen, por ejemplo, en cuando se va a aprobar o no un determinado texto jurídico. ¿Cómo se lo va a aprobar? Tendría que ser por mayoría absoluta, por consenso, por unanimidad, por tres cuartas partes, dos terceras partes. Todo eso tiene que estar reglamentado. ¿Cuánto tiempo va a trabajar la comisión redactora? ¿Sí? ¿Cuántas enmiendas se pueden hacer? Etcétera, etcétera. Todas esas reglas tienen que cumplirse. ¿Sí? Y esas reglas son, por supuesto, puestas por los propios legisladores. Pero tiene que tener una aprobación social, etcétera. Ahora, pero no hay absolutamente nada fuera del derecho que esté restringiendo el contenido de esas normas. Ahora, por lo tanto, si es que el legislador así lo considera, podrá aceptar valores, pero es porque hay el consentimiento de los legisladores en recurrir a ciertos valores. Si es que no lo hacen, no pasa nada. ¿Sí? Bien, entonces, no por violar un derecho, perdón, un valor que podría ser valor moral, el derecho deja de ser lo que es. Eso significa que si es que un conjunto de normas, por ejemplo, una ley, cumple todos los cánones procedimentales, entonces cobra vigencia jurídica. ¿Sí? No porque se ajuste a un tribunal moral o un tribunal superior que esté por encima del derecho positivo, sino simplemente porque ha sido producto de la labor reglamentada por derecho positivo de los legisladores, de los asambleístas. En cambio, Zagrebelsky igual dice que los derechos se basan en la Constitución. ¿Sí? Y la Constitución es el producto de las fuerzas políticas. ¿Sí? O si quieren ustedes de la correlación de fuerzas. ¿Qué Constitución tenemos? Eso depende de quiénes son los asambleístas constituyentes. Aquellos que han sido más votados, es decir, en última instancia, el, según cuál sea el partido político mayoritario en la asamblea, ¿sí? Cuáles sean los partidos políticos de minoría. Entonces, es eso lo que va a determinar qué constitución tenemos. Nuevamente, la idea es la de que no hay derechos naturales independientemente de lo que decidan los asambleístas. Eh, ese es aquí tenemos dos ejemplos de dos jus positivistas y la próxima clase ya será para la próxima semana. Bueno, y en realidad es si no estoy mal, la última del semestre. Terminaré con esta temática y avanzaré otra temática más del programa. Bueno, me quedo aquí, ya se me acabó el tiempo. Gracias, una buena tarde.